Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presenta Radiograma. Tu negocio en manos expertas, con la fibra más premiada de Latinoamérica. Conversemos en el 600-9100-200 o en tumundo.cl/empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Esto se lo informamos oportunamente y de manera exclusiva ayer. Es el caso de la decisión que ha tomado la Fiscalía Regional en la región de O'Higgins, que decidió suspender de sus funciones al persecutor antidrogas de la zona de Rancagua, Jorge Mena, y es porque ha sostenido negociaciones exclusivas con abogados de narcos para juicios abreviados. Esto podría constituir infracciones administrativas e incluso delitos. El fiscal nacional Ángel Valencia designó al persecutor regional metropolitano Occidente, Marcos Pastén, para liderar esta indagatoria. Los detalles los tiene Néstor Aburto. Hola Néstor, buenos días. Hola Néstor. ¿Cómo están? Muy buenos días. Pongan mucha atención con lo que le vamos a contar porque la verdad que esto es un gran escándalo y probablemente pudiera estarse repitiendo en otras fiscalías del país. Y esto podría abrir una verdadera y auténtica crisis en el sistema persecutor chileno. La Fiscalía Regional de O'Higgins decidió suspender al fiscal adjunto Jorge Mena de la Fiscalía Local de Rancagua. Todo esto en medio de una investigación que, tal como adelantó Bio Bio, es una investigación administrativa y penal que se sigue en su contra. Dicha decisión se tomó luego de que la Fiscalía Nacional enviara un oficio, porque no tiene potestad, pero le envió un oficio, lo que no le dejó otra opción a nivel regional que suspender a este jurista. En concreto, el persecutor es indagado, según datos que ha recabado Radio Bio Bio desde hace meses, a raíz de denuncias anónimas que cuestionan una serie de procesos penales donde se llegó a juicios abreviados con imputados formalizados bajo la llamada Ley 20.000, es decir, la ley de drogas. De hecho, este caso la Unidad de Investigación de Radio Bio Bio lo conoció hace meses, pero hubo hermetismo total en esa fiscalía. Y voy a repetir esto, hermetismo total en la fiscalía a hablar sobre este tema. Todos y cada uno de quienes han dirigido esa fiscalía de O'Higgins, que va a tener pronto, y esperemos que cambie el aire, de un fiscal regional, la verdad que guardaron silencio frente a nuestras consultas. Y lo peor aún, se tomaron decisiones que se las vamos a ir describiendo ahora a raíz justamente de las dudas que se planteaban sobre este tipo de abogados. Pero volvamos justamente al caso Rancagua, porque les voy a contar otros que también están en la mira. El tenor de los hechos denunciados apuntan a que se hacía muy recurrente que el fiscal Jorge Mena llegara a acuerdo con dos defensores privados, no defensores públicos, sino defensores abogados que ejercen libremente la profesión. Especialmente los abogados Luis Valdenegro y Silvana Flores, que representan, y son conocidos en Rancagua, por representar a detenidos que están bajo la ley 20.000, es decir, narcos. La primera alerta de sospecha no fue entre jueces de garantía que finalmente dan la legalidad a estos acuerdos. Y ojo con eso también, los jueces de garantía no son los que levantaron la mano para señalar que aquí algo extraño estaba pasando, sino que empezó a ser sospechoso entre los policías, tanto carabineros como la PDI, que con esmero buscaban sacar de circulación a narcotraficantes. Por ejemplo, los mamani. Los mamani son unos sujetos irregulares en nuestro país de nacionalidad boliviana y que fueron capturados por las policías con más de 100 kilos de marihuana. 100 kilos, o sea, el auto venía pasado a marihuana, salían prácticamente los paquetes desde la parte trasera del auto. Sin embargo, y misteriosamente, los mamani cayeron en manos de estos abogados, defensores no públicos, sino privados, o sea, hay que pagarles, y adivine qué, evitaron el juicio oral, se fueron a un abreviado, 4 años y un día, con irreprochable conducta anterior, porque son bolivianos, finalmente quedaron libres en la calle, es decir, efectivamente reconocieron que la posesión de la marihuana en que los encuentran era de ellos, reconocen los cargos, pero no se van a la cárcel, sino que quedan en libertad. Otro de los casos existe, que dentro de un alto que está siendo revisado en este minuto por el Ministerio Público, está el de un chileno.
el que tenía un laboratorio de cocaína en su casa. Adivine, la misma fórmula, los mismos abogados, el mismo fiscal y la salida final es la misma, bajo el silencio cómplice de jueces de garantía. El ex fiscal Carlos Gajardo explicó que en este tipo de investigaciones es posible llegar a procedimientos abreviados si es que se cumplen los requisitos legales o si es que existe cooperación eficaz por parte del o los imputados. Por eso es que se puede hacer siempre que se den varios preceptos legales para poder llegar a esa instancia. Además, indicó que como son materias delicadas o razonables, se solicita autorización para estos procedimientos a la Fiscalía Regional, por lo que si se trata de hechos reiterados, es correcta una investigación. Si es que se está produciendo constantemente procedimientos abreviados con un número específico, con un tipo específico de defensores, por supuesto que eso puede llevar a sospechas de cierta arbitrariedad o incluso situaciones más graves como que pudieran existir pago de dinero para efectuar ese tipo de procedimientos. Los mismos datos que fueron recabados por Bio Bio La Radio señalan que el origen de todo esto estaría en el fiscal Mena Ocares, como ya decíamos, quien asumió las causas de robo del fiscal Maximiliano Miriángel, y este último lideraría las de droga y homicidio que tenía Mena. Desde esa fecha se recibieron comentarios de defensores penales públicos manifestando conformidad con este cambio, es decir, que hayan sacado, porque esto pasó el 9 de febrero, sacaron primero a Mena y pusieron a este nuevo fiscal. La razón de que les haya gustado a los defensores públicos este cambio fue porque anteriormente estos mismos profesionales percibían que había negociaciones en causas de droga con algunos defensores privados exclusivamente, lo cual perjudicaba a otros abogados. Es decir, usted es abogado defensor público, no le vamos a dar el juicio abreviado, nos vamos a juicio. Pero llegaban estos dos abogados que eran privados y que defendían a los narcos y con ellos un privilegio. Era el privilegio. Esta situación, según apuntan fuentes, encendió las alarmas en el Juzgado de Garantía de Rancagua, ya que mientras tramitaban causas de droga, se habrían observado situaciones anómalas en los procesos, como ya decíamos, de juicios abreviados. Especialistas consultados por la radio apuntan a que primero se debe establecer una investigación, lo cual sigue en la instancia administrativa, antes de especular, dicen, alguna responsabilidad penal de Jorge Mena. Pese a lo anterior, lo cierto es que muchos dicen que entre los pasos a seguir está el estudio de las causas donde se llegó a un procedimiento abreviado. Así lo dijo el exfiscal Pedro Ortustegui. El fiscal regional en forma preventiva ha suspendido al fiscal, pero obviamente hay que analizar en detalle cada uno de los casos en que estos procedimientos abreviados se han manifestado. O sea, en qué caso concreto el funcionario podría haber cometido alguna falta. Por ahora solamente tenemos una denuncia, pero es importante, insisto, destacar que el procedimiento abreviado es una muy buena herramienta. A partir de las denuncias, también ahora se buscan otras responsabilidades que pueden ser justamente y 100% administrativas. Por ejemplo, la que debería recaer frente al fiscal jefe de la Fiscalía Local de Rancagua y que por estos días ha oficiado como fiscal regional subrogante, que es Javier von Bichonhausen, quien habría avisado las autorizaciones al fiscal Mena para que tomara este tipo de decisiones. Y si no las avisó, igual tiene responsabilidad por no haber sido o haber sido negligente respecto a su actuar como fiscal local jefe de Rancagua. Lo otro que se cuestiona, según ha podido reconstruir Radio Bio Bio, es que no se instruyó sumario, investigación penal, ni se informó de esta situación a la Fiscalía Nacional en su momento. Un procedimiento que para algunos podría generar algún involucramiento o ocultamiento de datos e información sensible y muy importante. Además, también se apuntaría al fiscal Carlos Fuentes, quien en su calidad de fiscal regional subrogante habría firmado la resolución que no ordenó abrir un sumario ni causa penal sobre este caso. Ahí usted va dándose cuenta cómo van saliendo otros funcionarios de la Fiscalía de más alto rango que este fiscal conocido como antidrogas en O'Higgins, que no tomaron ninguna medida aun cuando recibieron denuncias sobre lo que estaba pasando. El senador socialista Juan Luis Castro, senador por la zona, dijo que en este momento que la población pide mayores estándares de seguridad en el país, el Ministerio Público no puede presentar estas vulnerabilidades.
no puede la Fiscalía ser objeto de cuestionamiento. Y por eso comparto y respaldo que haya una investigación al más alto nivel. Y si hay remociones, bienvenidas sean, porque significa que hay transparencia y se pueden ejecutar actos que de verdad vayan en favor de la probidad de quienes esencialmente representan a la ciudadanía y el Estado de Chile, como es el Ministerio Público. El diputado de la UDI, Eduardo Cornejo, declaró que los hechos denunciados sobre irregularidades que estábamos describiendo son de extrema gravedad, ya que además de las faltas administrativas se advierten irregularidades en el uso y destinación de los recursos públicos. Vamos a pedirle el máximo de rigurosidad al fiscal nacional y al nuevo fiscal regional que asume el 24 de mayo para que adopten las medidas disciplinarias más gravosas que este grave caso amerita. Conforme a los antecedentes recabados a través de informes, auditorías y denuncias anónimas, y considerando que los hechos podrían constituir delitos de carácter penal, es que el fiscal nacional Ángel Valencia ayer en la tarde designó al fiscal Marcos Pastén para liderar esta investigación. El fiscal regional reconocido por ser bastante severo, y que él va a estar ahora a cargo de esa investigación. Al respecto, además, en el mismo comunicado, Valencia reafirmó su compromiso, que lo dijo aquí en Bio Bio ya hace algunas semanas, el caiga quien caiga, en referencia a lo que ocurrió en la ciudad de Los Ángeles. Esto para muchos es un Los Ángeles 2, Rancagua 1, Los Ángeles 1, pero todo indica que acá en Santiago también ahora se está colocando la lupa en algunos fiscales, por ejemplo, de la Centro Norte, particularmente uno, que nosotros ya lo tenemos individualizado y estamos levantando la información, que también tendría muchos juicios abreviados, extrañamente con abogados puntualmente que están orientados a los mismos. O sea, se repiten los nombres y son abogados de ejercicio libre, es decir, defensores privados que son contratados muchas veces por los narcos, con los cuales llega a acuerdo. No así con la Defensoría Penal Pública. No es que sea demasiado garantista o que el fiscal quiera que... Esto es una grieta que permite el sistema, digamos, vale decir. El juicio abreviado, que está bien, está hecho en buena fe, Aníbal. Exacto, ese es el problema. Sí. Lo que pasa es que aquí aparecen este tipo de personajes. Porque en el fondo, a través del juicio abreviado, lo que podría ocurrir, estamos especulando, ¿no?, es negociar una pena. Lo que pasa es que el abreviado... obtener una pena baja a través de esta negociación, que puede ser a cambio de quizás qué cosa. Claro, y no necesariamente el objetivo de los procesos abreviados, que es agilizar la entrega de justicia, la provisión de justicia, que no necesariamente se cumple en estos casos. No, claro, porque el abreviado en el espíritu lo que busca es, efectivamente, hay penas que pueden eventualmente irse a un abreviado por cuantía, por nivel de daño, porque, etcétera. Hay una lista de hechos que puede ser. O que los mamani, estos bolivianos que detuvieron, hayan colaborado y hayan entregado a quién era el financista. Y resulta que el financista era un tipo que tenía plata y que era el que financiaba las operaciones para traer esa droga para venderla en el país. Pero eso no ha ocurrido. ¿Y sabes lo que pasa? Que aquí es muy complejo poder hacer una indagatoria cuando uno empieza a levantar esta información, por dos razones. La primera es porque es la ley 20.000, y aun cuando las causas estén cerradas, en el sistema para poder acceder a ellas siguen estando reservadas. Entonces, puede ser que se haya llegado a un abreviado, que se haya llegado al acuerdo, pero lamentablemente un ciudadano común no podría hacer este rastreo para poder ver las conclusiones y cuáles fueron los alcances de la misma, porque todo esto aparece reservado, o sea, no hay ningún documento a la vista. Claro, pero tiene que haber algún mecanismo de fiscalización, de revisión por parte de la propia Fiscalía sobre el actuar de los fiscales, ¿no? Lo que pasa es que acá, en el sistema, y esto lo saben muy bien los abogados, está generado este sistema que después de la reforma que cambió al sistema judicial en Chile, se toma la resolución de que aquí hay un tribunal de garantía, y el tribunal de garantía se supone que es el criterio amplio para poder acoger o rechazar este tipo de acuerdos. O sea, es un control de legalidad, llamémoslo así. Si fueran derechos administrativos, sería un control de legalidad de un acuerdo entre estas partes. La pregunta es, ¿por qué los tribunales de garantía, los jueces que son unipersonales, porque no es igual que el oral donde hay 3 jueces, acá es un juez, ¿por qué esos señores no están golpeando la mesa si son jueces de la República, pues? Ellos pueden golpear la mesa y empezar a advertir respecto a lo que está pasando.
Entonces la pregunta es, en Rancagua, ¿está bien comentarios de pasillo a los jueces? Habría que decirle a los jueces de garantía de Rancagua, señores, ¿comentarios de pasillo? ¿Qué hicieron? ¿Qué están haciendo en el Centro de Justicia de Santiago con los abreviados que también se están llegando? Está bien, alguien puede decir, mire, no nos queda otra alternativa, esto es... Pero, por ejemplo, los jueces de garantía le están pidiendo a la Fiscalía que los acuerdos que llegan con los victimarios se les comunique a la víctima. Por último, ser sutiles, digamos, en decirle a la Fiscalía, comuníquele, está obligada a comunicarle a la víctima que usted llegó a un acuerdo con quien fue denunciado como el victimario. Claro, inquietarse por lo menos. Algo raro está pasando, ¿no? Entonces, aquí se supone que los controles deberían estar dados por el sistema, pero el problema que estamos viendo después de Los Ángeles y Rancagua va en esta línea de que aquí hay una grieta, como decías tú, claro, en de que Rancagua, algo está pasando. Y antes de Los Ángeles, esto todavía es una causa abierta, por lo tanto es presunción de inocencia, partamos por ahí, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Pero si esto se configura, lo que estamos viendo es ni más ni menos que la posibilidad, o la realidad ya instalada, de que a nivel de tribunales, de Ministerio Público, haya corrupción ligada al crimen organizado. O sea, a ver si eso es lo grave. Hemos hablado muchas veces aquí, Néstor, Catherine, ¿cuántas veces, no es cierto? A ver, porque no es ninguna novedad si esto ocurrió en otros países. El crimen organizado busca, para prosperar, varias cosas. Control territorial, armas, desplazamiento de la policía, que desaparezcan las comisarías en algunos lugares y para eso se las ataca, etcétera, etcétera. Pero también prospera o se asienta a través de la corrupción. La corrupción de las instituciones públicas y también del mundo privado. Y un elemento clave de la eventual corrupción del crimen organizado es la justicia. El poder político también, son las policías, a ver, son muchos, pero también los tribunales. Mira, no, claro. Entonces, por eso esto, si es que se prueba, porque todavía esto está abierto en términos jurídicos, ¿no es cierto? O sea, no hay una condena, ojo con eso, don Ivaldo, no hay una condena, pero es que no es solo una investigación, aquí se abrió una arista penal porque hay un convencimiento, es que Ivaldo, hay un convencimiento desde la Fiscalía de que los hechos que se han revisado en las causas serían constitutivos de delito. Son constitutivos de delito. Y por eso es que se abre y no se queda solo en un tema administrativo, se abre una arista penal y por eso el fiscal regional Pasteles va a tener que investigar. Pero lo que está claro es que aquí, como en tantos otros ámbitos, ¿no es cierto?, nos hacemos los lesos y dejamos que la pera caiga de madura. A ver, punto. Si hay crimen organizado, si hay reuniones, a ver, si el Palacio de la Moneda se está reuniendo con expertos en seguridad para tratar el tema, bueno, preocúpense de cómo el crimen organizado también, una de las herramientas que usa es la corrupción. O sea, pretender de que en Chile no hay corrupción o que no hay peligro de corrupción a través del ligado al crimen organizado, al narcotráfico, que mueve millones de dólares, no es pecar de ingenuo, pues peor todavía. Y estas señales son muy preocupantes. Y aquí, bueno, nos cuentan fuentes que están ligadas a causas, que revisan causas. Cuando un juez, por ejemplo, cuando un tribunal de garantía, un juez de garantía ha rechazado estos procedimientos abreviados, ¿sabes lo que pasa? Que los abogados de la parte, o sea, del delincuente, recurren a las Cortes de Apelaciones y recurren a las Cortes de Apelaciones con vía recurso de amparo, las cuales finalmente en general son rechazadas, pero si que eso ocurre, se van también a la Suprema. Es decir, acá tenemos una industria legal que ayuda muchísimo a los delincuentes en general, digámoslo así, a los narcos, muchos de los narcos que vienen desde afuera, porque ni siquiera son los mismos narcos chilenos, y que se generan estas instancias donde hay acercamientos con abogados privados, muchas veces fueron compañeros de universidad, tienen relaciones, digamos, como pasó en Los Ángeles, de mucha cercanía. Lo que pasó en la Corte de Apelaciones de Rancagua, ¿no? No, es que con eso quería terminar, que Rancagua, esto es una historia que se ha olvidado porque hay un magistrado que se suicidó, ¿te acuerdas? Sí, un ministro de la Corte de Apelaciones. Pero la Corte de Apelaciones de Rancagua estaba bajo la sospecha de corrupción, pues eso es. Reuniones con abogados. Hubo una lucha ahí también entre abogados, o sea, entre fiscales.
fiscal Moya. ¿Y sabes por qué es bueno advertir esto? Yo insisto en hablar de la corrupción en términos más amplios, ¿no? Como no pretendamos, digamos, que hay áreas que están inmunes a la corrupción, porque o sea, asumir esa actitud es lo peor que hay. Vienen elecciones municipales. Casi la mitad de los municipios están con algún tipo de causa por corrupción o por malversación de fondos, desprolijidad, póngale el nombre, ya. Entonces, vienen elecciones municipales. Hay que hacer campaña en terreno. Los partidos están preocupados de la probidad de sus candidatos, de cómo se van a hacer campaña. Y las primarias no es con plata pública. Entonces, o sea, no se vuelve la plata, digamos. Yo digo, hay que prender las luces de alerta antes, porque esto ocurrió en otros países y la degradación de las instituciones se da por muchas cosas, pero también por la corrupción. Y por la corrupción, y está la prueba en muchos países, a través, digamos, del dinero del crimen organizado. ¿Por qué no va a ocurrir en Chile? El 25 de mayo, para terminar, el 25 de mayo asume Aquiles Cubillo, que los conoce perfectamente a todos los nombres que hemos mencionado, porque él estuvo en la zona, y él va a asumir como nuevo regional, y él probablemente le va a tocar tomar medidas respecto a todo esto que estamos contando. O sea, en las próximas semanas va a tener un nuevo fiscal después de la salida de Emiliano Arias, quien va a tener que asumir obviamente un liderazgo respecto a toda esta crisis que se vive. La verdad que la situación, usted comprenderá que en Rancagua es de mucho comentario en la Fiscalía, en los tribunales. ¿Tiene la Fiscalía Nacional? No tiene atribuciones. ¿Qué es el problema? No tiene atribuciones básicamente porque tienen o sea, el fiscal nacional no puede entrometerse. No puede intervenir. Claro, no se puede intervenir, salvo lo que acá inteligentemente ha hecho Ángel Valencia, que es oficios. Y sabemos que son varios requerimientos que se han hecho, y lo que él está mandando ahora son oficios para que como téngase presente y poner una suerte de presión para que se puedan hacer las cosas. Yo creo que el fiscal Pastén va a poder, con toda la experiencia que tiene, va a poder hacer una investigación probablemente muy profunda de esto. Aquí se da muchas veces dentro del Ministerio Público, en regiones particularmente, las amistades, el amiguismo que va entre fiscales, los abogados asistentes, los asistentes en general, y guardan silencio. Todo el mundo al final termina guardando silencio por eso, por el efecto del amiguismo. Así es que, mire, esperemos. Nosotros sabemos que en la Fiscalía Nacional están monitoreando también lo que está pasando con algunos casos en otras fiscalías, acá en Santiago también, y yo creo que, claro, va a haber que hacer una auditoría respecto a cierta cantidad de perfiles de abogados y perfiles de fiscales que están llegando a acuerdo con estos juicios abreviados. Gracias, Néstor. Que tengan buen día. Chao, Néstor. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presentó Radiograma.